Lo que consiste es en crear una base de datos que contenga la información bueno, de las películas, como ser nombre, sinopsis, fecha de estreno, país, duración, director, etcétera, etcétera. Lo que podría hacerse, digamos, una tabla Excel de una manera así bien rápida sería poner, no sé, una columna que tenga datos, nombre, la siguiente columna, sino la siguiente fecha de estreno, y así, columna tras columna con cada uno de estos campos. Y eso es lo que representaría, digamos, esta relación, esta tabla. Sin embargo, no cumple ninguna de las normalizaciones 1FN, 2FN y 3FN, por lo que es necesario hacer una normalización. Lo que acá ya les muestro es la normalización 1FN y 2FN. Bien, recordarán que la normalización 1FN tiene que ver con, aquí lo puse, aquí está, cada relación tiene que tener una llave primaria, una primary key. Y eso implica que, por ejemplo, acá le falta su ID o su clave primaria y le pusimos. Ya le puse, entonces ya cumple esta primera regla. La siguiente son que tus datos deben ser atómicos. No consideren por un momento de acá solamente esto. Por ejemplo, la sinopsis de una película es un resumen breve, ¿no? Ese resumen breve como tal ya podría considerarse como un dato atómico. Si bien tiene un montón de palabras, por eso tiene 1500 caracteres para este bar chart, no podríamos, o bueno, no sería factible dividirlo, digamos, en, no sé, sinopsis, introducción, sinopsis, desarrollo, sinopsis, final o algo así, ¿no? Entonces, sinopsis ya cumple con esa relación de dato atómico. Fecha de estreno también es una fecha y ya. Código del país también. El código del país me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Algeria es DZA, de Argentina es ARG, ¿no? Ese código. Y su nombre del país, ¿no? Son, en este caso es nombre del país y código del país, fíjense que son datos atómicos. Si solamente hubiéramos tenido, por ejemplo, país, nada más, campo país. Aquí lo voy a escribir, digamos, campo país. No sé, Argentina, coma, ARG, como vimos, ¿no? Esto sería solamente un campo, no sería un dato atómico. Entonces, lo que aquí en la tabla se muestra es que se ha dividido esa información en dos campos, por lo que ya son atómicos. Acá en duración de la película también, digamos 120 minutos, el director, este campo no es atómico, porque directamente aquí estaría yendo el nombre del director, el apellido del director, y eso tendríamos que dividirlo en nombre y apellido, ¿cierto? Entonces, en esta misma tabla, por así decirlo, sin cambiar nada, aparte del ID, lo que podría hacerse es crear, o este campo de acá, dividirlo en dos. Director nombre, director apellido. Y así y así ya se cumple la regla de dato atómico. Nacimiento del director, lo mismo, es un dato atómico. El reparto se refiere a la cantidad de actores y esto nuevamente no es un dato atómico. Porque nosotros tendríamos, por ejemplo, muchos nombres, ¿no? Separados por comas. Y sería todo al fin y al cabo un varchar muy grande, ¿no? De repente eso tendría que ser más bien, no sé, reparto 500 o un varchar de 1000 por la cantidad de actores que en una película participan. Entonces, en la película, el hacer el reparto, de repente sería mejor poner nombre actor 1, nombre actor 2, nombre actor 3, así. Pero ya se dan de cuenta que no es viable, ¿no? Sin embargo, al hacer eso, ya se cumpliría la normalización 1FN, pero no la 2FN. En general de la película, lo mismo. Eh, igualmente, ¿no? Digamos, sería tesoro, coma, romance, qué sé yo, coma, no sé, suspenso. ¿No? Sería igualmente un varchar único de, no sé, aquí dice de 100. De 100.
y no son datos atómicos, habría que dividir, ¿no? Y al dividir ya tendríamos, sería por ejemplo, en vez de género, género romance, género tesoro, género comedia, ¿no? O solamente comedia, tesoro, romance, nada más. Y ya estaría cumpliéndose la normalización 1FN. Y calificación sí se cumple. Entonces, esa primera normalización 1FN que tiene que ver con eso y con estas otras características, ya se las muestro acá. De aquí quería comentar, por ejemplo, lo que son, bueno, todos los campos tienen el mismo tipo de dato, ¿no? Definimos que sea varchar, int, de tipo fecha, etc. Y los registros con mismos campos tienen que ver con que cuando nosotros conectamos la base de datos con Java, va a ser en general para que un usuario externo introduzca los datos. Se recordarán que, por ejemplo, acá tengo la tabla, la relación película, y todos están en no nulos, ¿no? Eso obliga a que un campo se llene, porque el usuario podría de repente llenar, por ejemplo, una película con todos los datos menos la sinopsis. De otra película podría llenar todo menos la fecha de estreno. Entonces, entonces esta regla de registros con mismos campos ya no se estaría cumpliendo. Por lo que esto hay que hacerlo validar tanto en la base de datos con not null como en el código de Java para que de repente nos bote un mensaje y diga este campo debe de ser llenado. ¿Ok? Bien, la normalización entonces 1FN más que todo consiste en hacer que los datos sean atómicos, ¿no? Dividir los nombres, por ejemplo, en nombre y apellido, de repente si hay una dirección, ¿no? Como vimos en el sábado, dividir esa dirección en, por ejemplo, país, ciudad, calle, número de casa, etc. La normalización 2FN ya la podemos ver acá, ¿no? Y consiste que una vez que nosotros ya tenemos puros datos atómicos en una, digamos, en nuestra tabla principal, hay que ver, acá lo tengo, que no existan grupos de campos relacionados, ¿no? O sea, digamos, con la película Avengers, la duración como tal, o perdón, a ver, pongámosle el género de la película, ¿no? El género de la película será acción, ¿no? Pero no tiene, y si bien tiene una relación con la película en específico, quizás no la va a tener, por ejemplo, con otra película de comedia, ¿no? O de nuevo, por ejemplo, en lo que llegaría a ser los actores. Eh, un actor no es propio, no es único de una película, ¿no? En realidad, un actor participa, digamos, en varias películas, así que debería de ser un campo aparte. Aquí está. Esto es lo que consiste, o lo que les decía que tiene que ver con identificar las entidades. Una entidad va a ser la película como tal, otra entidad va a ser los actores o el reparto, otra entidad va a ser el género, ¿no? Porque si bien tienen una relación, se relacionan estos dos, uno no depende del otro exclusivamente, ¿no? O sea, si Avengers no existe, el género acción tampoco existe. No, ¿verdad? A eso se refiere con la normalización 2FN. Se tiene que todos los campos, solamente los campos en una tabla no tienen que estar relacionados con otro tipo de datos, con otro tipo de campos. Es por eso que acá, por ejemplo, el campo que es reparto, se lo sacó y se lo convirtió en una entidad, ¿no? Es la entidad aquí actor. El campo género se los sacó de películas y se lo convirtió en el campo género. Y lo mismo, el nombre de la película, bueno, en este caso puede tener una película, el mismo nombre, pero en diferentes idiomas va a ser distinto, ¿no? Avengers, Los Vengadores, por ejemplo. Y en portugués tendrá otro nombre. A eso se refiere, ¿no? Y por el contrario, digo, más bien aquí está un poco más completo. Lo mismo, ¿no? De película hemos extraído el país. Hemos extraído el director. Bien,
La normalización entonces 2FN significa que cada entidad, o perdón, bueno, si cada entidad, cada relación o tabla, solamente debe tener campos que verdaderamente dependan, tengan una relación directa, no digamos indirecta, tengan una relación directa con la entidad misma. Por ejemplo, la sinopsis va a ser propia de una película, ¿no? La fecha de estreno va a ser propia de una película. Y su calificación también va a ser propia de una película. Una vez que ya hemos identificado lo que es las entidades, también el paso siguiente es identificar las relaciones que existen. Entonces, por ejemplo, veamos, ¿no? Una película puede tener varios nombres, en el sentido de que va a tener varias traducciones, pero cualquier traducción solamente va a pertenecer a una película. Vamos a poner ese caso. Puede ser que existan películas con el mismo nombre de repente, pero vamos a suponer que es así. La relación entonces es de una película a muchos nombres, ¿no? Es de uno a muchos. Por lo tanto, lo que hacemos es agarrar la llave primaria, el primary key de la entidad unitaria y la pasamos a la entidad múltiple, ¿no? Es por eso que aquí está película ID. Y tienen que ser, claro, del mismo tipo. Ya saben que esto al fin y al cabo Workbench lo hace de forma automática. Vamos a ver esta, ¿no? De una relación de muchos a muchos. Una película puede tener varios géneros. Y un género puede pertenecer, y un género, bueno, muchas películas pueden ser de un mismo género, ¿no? En ese sentido tenemos la relación muchos a muchos, se construye una tabla adicional, se importan las claves primarias como claves foráneas. Aquí luego tenemos, por ejemplo, la relación uno a muchos. Un director puede haber dirigido varias películas, pero una película solo puede haber sido dirigida por un director, ¿no? Entonces ahí está, la entidad uno a muchos, uno a muchos, perdón, uno a muchos, ¿no? Se toma el ID de la entidad unitaria y se la pasa a la entidad múltiple para este caso de director y película. En eso es lo que consiste entonces la normalización 1F, 1FN, 2FN y lo que también tiene que ver con el modelo propiamente dicho, ¿no? Identificar las identidades y luego identificar las relaciones. Entonces, ahora bueno, vamos a ver lo que es la normalización 3FN. Bien, en la relación de 3FN, lo que nos fijamos que no existen relaciones transitivas. Entonces, una vez de que nosotros ya hemos separado esos grupos de datos en común y los hemos transformado a tablas, en la relación 3FN hacemos algo similar, ¿no? En vez de analizar grupos de datos como tales, como analizábamos, por ejemplo, lo que era director y nacimiento de director, ¿no? Un grupo de datos, un grupo de campos y los extraíamos. En la relación 3FN, en la normalización 3FN, lo que hacemos es analizar, por así decirlo, dato a dato o campo a campo. Y más que todo, este tipo de normalización a veces se da en las tablas de relación, porque aquí sí puede existir esa relación transitiva, ¿no? Ya que como esta tabla conecta a dos entidades, como vimos el sábado, puede tener otros campos adicionales. Por ejemplo, si de repente nuestra base de datos nos pidieran incluir los premios que ha ganado cierto actor en cierta película, nosotros de repente tendríamos algo así, ¿no? No sé, actor, por ejemplo, ¿no? Tenemos la relación actor-película y tenemos lo que son sus dos llaves primarias, acá está, sus dos llaves, perdón, sí, pero primarias, o digo, perdón, foráneas, y tendríamos al margen de esas dos llaves foráneas un nuevo campo, digamos, sería, mejor lo voy a poner, ¿no? ID, actor, ID, película, y un ID que va a ser premio. Digamos que el ID del actor no se va a ser 110
y el ID de la película, no sé, podría ser, no sé, 1204. Y aquí, perdón, no sería ID premio, ya me adelanté, sería solamente premio el campo. Y digamos, no sé, sería, no sé, premio de la academia, digamos. Premio de la academia. Premio de la academia. Entonces entendemos que este actor en esta película, por su actuación, ha ganado el premio de la academia. Podríamos de repente tener muchas más cosas, ¿no? Podríamos tener aquí, no solamente había ganado este premio, había ganado otro premio, no sé, premio tantos, ¿no? Premio tantos. Y así sucesivamente. Lo mismo, podríamos tener al contrario el ID de otro actor, el mismo ID de la película y otro premio, ¿no? Y otro premio. Tantos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí existe esa relación transitiva, ¿no? Tenemos este campo que tiene de repente una relación directa con lo que es el actor y de forma indirecta con lo que es la película, ¿no? Porque el premio pertenece al actor, no a la película. Entonces existe esa relación transitiva que estábamos hablando. Y lo que podríamos hacer es extraer justamente este campo, ¿no? En la relación 3FN analizamos campo por campo. Este campo lo podríamos extraer y llegaría a ser una nueva entidad. Y esa nueva entidad se relacionaría con la entidad esta, con la entidad que relaciona a las otras, a las anteriores dos. Aquí habría, digamos, una entidad premios, ¿no? Y ahí sí ya habría, entonces, ahí sí ya existiría un ID. ID premio, no, digamos son dos tablas. ¿No? Y aquí nombre sería. ¿No? Tenemos nuestra tabla actor-película, que es esta de acá, con el ID del actor, con el ID de la película. Y tendríamos otra nueva tabla, otra nueva relación que tuviera un ID de un premio, digamos 03, no sé, 023, el nombre de ese premio y tendríamos entonces una nueva, entonces tendríamos, digamos, dos tablas y habría que relacionarlas, ¿no? Ver qué tipo de relación es y ahí crear si es necesaria una nueva tabla o si es una relación una a muchos, ver, no directamente se exportaría una de las claves primarias como clave foránea a la otra tabla. Es ahí, por ejemplo, los casos en los que se da la normalización 3FN. Una cosa que me había olvidado decirles era sobre la clave primaria. Aquí, por ejemplo, tenemos en país y su clave primaria no es de tipo int, es de tipo varchar. Y eso era lo que les mostraba más antes con esto, ¿no? Digamos, podríamos utilizar este código numérico que aquí mismo nos detalla, ¿no? Albania 008. O podríamos utilizar este nombrecito, o estas tres letras, perdón, ALB, ya que cada país tiene su propio código numérico y de carácter. Aquí está el de nosotros. Entonces lo que hicimos en esta tabla, lo que fue es utilizar, es como clave primaria, lo que hicimos fue directamente utilizar el código del país, ¿no? Como varchar de 3 caracteres. Entonces también una clave primaria puede ser de tipo varchar, no necesariamente int o de tipo numérico siempre. Bien, vamos a ver una cosa breve que se llama índice. Eso tiene que ver de repente con cuando nosotros tenemos un campo y lo utilizamos con bastante frecuencia al momento de hacer la consulta, quisiéramos de repente optimizar el manejo de ese campo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bien, para lo que es índices, también voy a tratar un poco lo que es 3FN, la normalización.
Aquí en películas, en este campo, vamos a añadir uno nuevo, que va a ser el tipo de campo clasificación. Aquí lo voy a escribir. Clasificación, ¿no? Estoy escribiendo todo sin acentos porque ya saben, por la recomendación de que no se tiene que utilizar ese tipo de caracteres en los nombres de las bases de datos, ni tampoco en los campos de preferencia. Entonces, en este nuevo campo clasificación, ¿no?, de la tabla película, lo que nosotros hacemos es ponerle a qué público está dirigido esa película, ¿no? Si es, por ejemplo, mayores de 13 años, bueno, tendría un ID, ¿no?, propio. Bueno, en este caso, como es un campo, solamente sería un nombre. Digamos, mayores de 13. Sí, mayores de 18, y así sucesivamente. Nosotros podríamos ver que este campo no está relacionado completamente, por así decirlo. O sea, deberíamos de extraer ese campo de películas y convertirlo en una tabla. Pero de repente nosotros vamos a tener muy pocos valores en este campo. O sea, podríamos tener, por ejemplo, mayores de 13 años, mayores de 18 años y nada más, ¿no? Solamente estos dos. De repente, solamente estos dos campos, nada más. Y tener una nueva tabla, una nueva relación que solamente contenga estos dos campos, porque entonces sería, por ejemplo, a ver, sería nombre. ¿Qué pasa? Control S. Sería, por ejemplo, supongamos que tengo una nueva relación, una nueva tabla en la que le pongo eso, ¿no? Nombre y ID, ¿no? ID 001, 002. Solamente de repente tendría, en esta tabla, solamente tendría dos campos, nada más. Entonces, de repente no valdría la pena tener una tabla con tan pocos datos, ¿no? En ese sentido, nos podríamos saltar la regla 3FN y simplemente incluir, ¿no?, ya que tiene pocos datos, clasificación como un campo propio de películas. ¿A qué me refiero? A esto. Aquí está. Clasificación es un varchar de 50, ¿no? Directamente ahí ya se podría poner mayores de 13, mayores de 18. Eso es clasificación. Ahora, lo que les decía de los índices. Un índice básicamente va a ser, como les dije, para poder optimizar el tiempo de consulta. Es como en el caso de los libros, ¿no? Al final del libro nosotros tenemos un índice en el que podemos encontrar ya sea a veces palabras clave, a veces ese índice también está al principio del libro y de repente lo podríamos considerar como el contenido, ¿no?, que nos da rápidamente una perspectiva de dónde está la información que quiero. Pues eso mismo se puede hacer en una base de datos o algo parecido. Aquí tengo mi nuevo campo que es clasificación, es el que le agregué, y lo que hago es irme a índices, aquí abajo, seleccionar lo que es, bueno, aquí ya lo creé, ¿no? Pero si yo quisiera un nuevo índice, escribo el nombre de ese índice, digamos que ahora sea el índice calificación, recuérdense, calificación va a ser el índice. Voy aquí, ya me selecciona como índice. También puedo utilizar estos otros tipos de texto, ¿no? Primary key, por ejemplo. Selecciono como índice y aquí tengo que hacer referencia a cuál de todos los campos quiero que este índice haga referencia. Como es calificación, voy y selecciono calificación. Aquí, por ejemplo, ya tenía lo que es clasificación, ¿no? Mayores de 13, mayores de 18. Y aquí está, ya seleccionado. Así es como se agregan índices. Ese de acá lo voy a borrar, no lo necesito. Y ya está. Y salgo de ahí.
Bien, ahora lo que vamos a ver es además este tipo de datos o de campos que tienen todas las tablas, todas las relaciones, que es fecha de creación y fecha de modificación. Cuando ya tengamos implementada la base de datos y funcionando, nos va a interesar de repente saber cuándo un usuario ha ingresado a la base de datos y de repente, bueno, más que un usuario, mejor dicho, un administrador, ¿no? Cuando un administrador ha entrado a una base de datos y ha hecho las modificaciones correspondientes. Yo hace tiempo, yo en el laboratorio de algoritmos 3 hice un proyecto en el que era una caja registradora de supermercado. Entonces era necesario saber la hora en la que el cajero entró a su cuenta y la hora a la que salió. Eso era necesario, digamos, para hacer el control del tiempo. Entonces, en esa base de datos justamente hice esa incorporación de lo que es fecha, bueno, era fecha de ingreso y fecha de salida, ¿no? En la que básicamente cuando, digamos, el usuario Juanito, el cajero Juanito, ingresaba a el programa, a la base de datos para registrar los productos que los compradores habían hecho, las compras que habían hecho, entonces se registraba el momento en el que ese cajero Juanito ha ingresado y una vez que su turno acababa, o supuestamente acababa, salía del programa y ahí la fecha de salida también se registraba. Digamos, es un control, ¿no?, que se hace y en este caso ese control tiene que ver con cuando un administrador ha entrado, digamos, a la base de datos y ha hecho alguna modificación, adicionando, por ejemplo, una nueva película. Entonces ahí se registrará la nueva película con la fecha de dato. En este caso se puede configurar para que sea la misma que de la computadora. También, bueno, no hice la prueba, pero sí vi videos hace tiempo de que se podía sincronizar, digamos, con la hora directamente de internet. A eso hace referencia a estos campos de fecha creación y fecha modificación, que está presente, fíjense, en todos los campos, incluido en las tablas de relación. Bien, dicho eso, ahora vamos ya a pasar a lo que es código SQL y vamos a utilizar una herramienta que se llama ingeniería directa, Forward Engineering. Entonces, nada, vamos a ver eso. Bueno, una vez que ya hicimos eso, de la creación de lo que es el índice, vamos a ver lo que es Forward Engineer, que es ingeniería directa, y es cómo nosotros creamos todo ese código SQL que ustedes han visto con el ingeniero. Create table, por ejemplo, ¿no? Crear también lo que son los campos y las relaciones que existen entre ellos mediante sus llaves. Nos vamos acá a lo que dice base de datos, hacemos clic acá y ahí está. Tenemos que en esa parte que seleccionar el usuario en el que nosotros seamos root. En mi caso yo estoy en ambos y estoy utilizando hoy en el que seamos usuarios root y yo, bueno, voy a seleccionar mi actual conexión que es 1 y acá lo dejamos en estándar y bueno, en lo mismo, el mismo puerto que estemos utilizando. Vamos a siguiente. Esto lo dejamos tal y como está, no tenemos que crear las claves foráneas. También, por ejemplo, ya que hemos creado algunos índices, esto lo que va a hacer es generar esos índices de cada uno de los campos prácticamente. Y nada, ¿no? Vamos a darle siguiente. Aquí, bueno, le ponen su contraseña. Ok. Y aquí no solamente vamos a exportar lo que son las tablas o lo que son las relaciones. Tenemos 8 en total, ¿no? 8 tablas, 8 de estas entidades, por así decir. Damos aquí a siguiente y aquí ya podemos ver todo el código SQL. ¿No? Aquí tenemos justamente esos comandos de create. Aquí, por ejemplo, esto que dice acá engine, ¿no?, de motor, tiene que ver con cuál es el motor de la base de datos de MySQL
De MySQL su base de datos es esta, ¿no? Y no database. Solamente hace referencia a eso, ¿no? ¿Qué motor de base de datos está usando? Luego, verdaderamente, tengo que ser honesto, hay otros comandos que no conozco exactamente qué tienen que ver, qué hacen, como estos de acá arriba. Pero luego los demás sí ya son, bueno, bastante conocidos, ¿no? Recuerden que sobre esquema también MySQL lo maneja como table. Eso vamos a verlo dentro de un momento con lo que es comandos de inserción y creación. Bien, nosotros entonces podemos guardar este archivo, o sea, este es al fin y al cabo un programa, un script, ¿no? Es un código. Entonces podemos guardar ese script. Aquí lo voy a guardar y le voy a poner, por ejemplo, código película. Código película. Y le doy en guardar. Y ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es directamente generar. Igual ponen su password. Ok. Y aquí, bueno, se va a tardar unos cuantos segundos, así que yo simplemente voy a pausar el video. Bien, ya terminó y ya hizo la creación de la base de datos. No, aquí dice, no, la ingeniería directa finalizó exitosamente. Entonces le damos a cerrar. Esto ya no nos sirve, digamos, por el momento. Entonces nos vamos a lo que es la conexión. Esto lo voy a usar. Esto al fin y al cabo, bueno, query es nuestro módulo de consulta. Aquí, a ver, ¿qué estaba manejando? Eso no me va a servir. No guardar. Y este también no. A nosotros, bueno, cuando de repente estamos en inicio, ¿no? Hacemos clic en la conexión, lo primero que a veces nos sale es esto, en blanco. Para poder acceder a la consulta, al módulo de consulta, lo que hacemos es venir acá, crear una nueva tabla para ejecutar consultas, ¿no? Execute queries, y se crea uno. Aquí donde dice esquemas o tablas, tenemos que darle a este botón para que actualice. Y aquí está la tabla, la base de datos que creamos, ¿no? Con las tablas propias. Podemos ver que se crearon todas las entidades que teníamos acá. Esta es una forma, es la forma, digamos, más gráfica de hacerlo. Aquí, bueno, voy a mostrarles ya un comando, es drop database. MySQL es un lenguaje que no se denomina, se me fue el nombre, no hace distinción entre lo que es minúsculas y mayúsculas con muchos de sus comandos, pero no con todos. Database y aquí el nombre que sería base de datos película, ¿no? dd películas.com. Este es el comando para usar las bases de datos. También podríamos hacerlo desde acá con clic derecho y lo que es drop de eliminar, borrar, lo mismo. Ejecutamos. Ya que está, ya se borró. Ya no hay más. El otro modo de poder crear esa base de datos a partir del código que guardamos es así. Damos acá en donde dice abrir script. Este es el código que guardamos. Le damos abrir. No guardar. Y aquí está el mismo código. Y ya podemos editar aquí lo que nosotros deseamos, ¿no? Podemos de repente sobre aquí mismo insertar un nuevo tipo de campo y también un tipo de dato. Uno de los problemas, por así decirlo, de MySQL, bueno, no tan problema, ¿no? En general pasa con todos los programas, es que si detecta un error, digamos en la línea 23, no sé, hay un error, me olvidé la coma o le puse punto y coma o cualquier otro error, MySQL va a ir línea por línea leyendo
verificando que todo esté bien, va a llegar a la línea en la que algo está mal y ahí se va a detener. No va a ejecutar el código que existe después. Todo el código que está después no lo ejecuta y se detiene en ese SOR. Y tienes que modificar ese SOR necesariamente para que se ejecute. Entonces nada, ¿no? Ya tenemos todo el código que se ha generado. Y lo que hacemos, bueno, aquí también brevemente, dos guiones y un espacio en blanco es para hacer comentarios. Si solamente hacen dos guiones y no hacen el espacio, no van a poder comentar y les va a salir un error. Eso es parecido a lo que pasa, por ejemplo, en C++, ¿no? Con el basa basa, o en Python con lo que es el numeral, o digo en MATLAB con lo que es por. Entonces, una vez que tenemos todo esto, nuevamente ejecutamos. Este botón de aquí lo que hace es ejecutar todo el código, mientras que este de aquí lo que hace es, si nosotros seleccionamos una cierta cantidad de líneas, apretamos este botón y solamente esas líneas se han de ejecutar, se han de compilar, por así decirlo. Pero yo quiero que se ejecute todo mi código, mis 160 y pico, 168 líneas de código. Hago clic acá y ahí va compilando. Ya está, ¿no? El proceso ya acabó. Y aquí lo que hago es actualizar. Y aquí están, ¿no? Todas las tablas. Entonces, bien, una vez hecho esto, vamos a aprender cómo, bueno, ya llevaron con el ingeniero, ¿no? Esto de create, vamos a verlo rápidamente. Y luego vamos a pasar lo que es por hoy y vamos a acabar con eso, lo que es el comando de insert. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo que vamos a hacer entonces es crear ¿qué pasó? Vamos a crear un nuevo modelo para hacer las consultas y vamos a crear una nueva base de datos. Eso, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Se hace, para empezar, se pone la palabra create, luego se pone la palabra database y por último el nombre de la base de datos. Digamos, vamos a ponerle colegio, no, universidad. Vamos a crear una pequeña base de datos de una universidad y punto y coma. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ejecutar este comando. También tenemos la opción de hacer este otro. Es create igual. Create es esquema. Y se llamaría universidad también. Y aquí algo me estoy equivocando. Lo que me equivoqué era esto, era en mayúsculas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que ese es el nombre? Un lenguaje tipado. No, perdón, no es tipado. Me refiero a que les decía que el lenguaje no era sensible en todos los casos a cambios en mayúsculas o minúsculas. Sensitive case. Eso es así es como se denomina un lenguaje que no tiene esa sensibilidad de mayúsculas, minúsculas. Por ejemplo, el lenguaje de C adaptado para microprocesadores PIC. Por ejemplo, eso van a ver en la materia de microprocesadores. Ese lenguaje también no es sensitive case. O sea que va lo mismo si yo escribo un nombre en mayúscula o en minúscula o como me dé la gana, siempre y cuando sean los mismos caracteres, el editor, el compilador lo reconoce igual. En caso de MySQL hay por ejemplo algunos comandos como este de esquema que sí o sí tienen que ir en mayúscula, ¿ok?
Si no va a esquema en mayúscula, nos sale un error. Ambos comandos que estoy mostrándoles hacen lo mismo, crean una base de datos. Sin embargo, esta de database es la que también se utiliza, por ejemplo, en myphpAdmin, en el navegador. Pero esta, si la quieren utilizar ahí, no va a funcionar, ¿no? Este, digamos, de acá arriba es el estándar. Este, lo voy a comentar, es propio de SQL. Uno. Luego, otra consideración. Si yo quiero evitar errores, por ejemplo, ¿qué tal si ya creé una base de datos con este nombre? Entonces va a generar un error. Y como les dije, en ese error se va a detener el programa y lo que haya debajo no lo va a ejecutar. Por lo que hay un comando, aquí mismo lo voy a escribir, create database. Se llama si no existe, pero en inglés, ¿no? If not exist. Exist. Si no existe. Y el nombre, ¿no? Universidad, digamos. .com. Ahí está. Y creo que eso también es en mayúscula. Exist. ¿Y qué pasa? Exist. Es con... aquí está. Ese es. ¿No? Entonces crea la base de datos. Si no existe previamente una base de datos con este nombre. Voy a ejecutar entonces este código de acá, solamente este, que es lo mismo que de aquí arriba y lo mismo que este, pero con esta consideración, ¿no? Y le ponemos acá, ejecutar lo que está subrayado. Y ya está. Actualizo. Ups, ya aquí está, ¿no? Universidad. Y como vemos no hay ninguna tabla. Voy a comentar esto para que de repente no me dé errores. Bien, lo que sigue es entonces crear dentro de esta base de datos las tablas. Podemos hacerlo, voy a hacer la primera tabla de esta forma, manualmente, haciendo clic derecho en tablas. Bueno, primero quizás deberíamos utilizar otro comando que es use, de usar, y el nombre universidad.com. Entonces le doy a ejecutar y ya fíjense que ha cambiado. Antes estaba en negrita y ahora está en negrita. Aquí también, por ejemplo, el código película utiliza ese mismo código. Acá está. Usar BD películas, ¿no? Usar la base de datos que tiene este nombre. Y eso es para que todos los códigos que vayan después siempre estén referidos, siempre tengan un efecto sobre la base de datos que he definido usar. En este caso hice eso, ¿no? Usar esta base de datos. Bien, ahora sí vamos a crear una tabla de forma manual. Es básicamente el mismo entorno que hacíamos acá, ¿no? Para crear una tabla con T o haciendo clic en este icono. Bien, lo que hacemos es ponerle un nuevo nombre. Yo voy a crear, como es una base de datos de tipo universidad, para una universidad, entonces voy a crear el tipo alumno. También les cuento que hay una diferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, lo ponemos en mayúsculas, pero en especial en las versiones anteriores de MySQL, no me acuerdo qué versión exactamente, del 2014 más o menos, no acepta que acá vaya mayúsculas cuando se hace de esta forma la creación de una tabla. Entonces yo, bueno, para quizás algunos de ustedes tengan una versión antigua, voy a hacer eso, ¿no? Voy a ponerlo nomás en minúscula, en vez de poner en mayúscula como hicimos acá. En mi versión, claro, da, porque es la última. ¿Ok? Entonces yo le pongo el nombre de la tabla, de la entidad, va a ser alumno, ¿no? Una entidad alumno. Una vez que ya hice eso, aquí tengo estas flechitas, que es para establecer los campos. Primero voy a tener un ID, va a ser de tipo int, va a ser primary key, va a ser auto incremental, voy a tener un nombre, va a ser varchar, lo voy a dejar de 45.
Voy a crear otro que es apellido. También va a ser varchar. Tiene que ser no nulo. Y no sé, uno que sea matrícula. Y no nulo también. Y ya está, ¿no? Ya tengo entonces el ID y tengo todos los campos atómicos. Una vez que hice eso, aquí tengo, bueno, también lo mismo, ¿no? Para poner índices, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Aquí solamente hay que poner nombre, índice y hacer referencia a cuál queremos. Pero en este caso no voy a poner un índice, ¿o sí? No, no voy a poner ningún índice. Nada, una vez que ya hicimos eso, podemos aplicar. Y aquí nos aparece el código. Y le ponemos en aplicar. Fíjense por un momento cómo es el código, ¿no? Dice crear base de datos, crear una tabla en la base de datos universidad que se llame alumno con estos campos, que va a ser el nombre del campo, el tipo del campo, int en este caso, la característica que va a tener ese campo va a ser no nulo, va a ser autoincrementado. Estos, los otros campos igual lo define de esa forma y la llave primaria lo define aquí al final. Pongo aplicar, espero un momento y aquí está igual, se creó exitosamente. Finalizo, aquí en universidad, tablas ya tiene una nueva entidad. Eso de acá simplemente lo puedo usar, no hay ningún problema, ya está creado. Alumno. Lo que ahora voy a hacer es crear otra tabla pero con comandos SQL. Lo que hacemos entonces es utilizar el comando create table. El nombre de la base de datos es universidad. Punto, el nombre de la tabla que quiero crear. Voy a crear casera. ¿Okay? Luego de eso abro corchetes. Bajo hasta abajo y le pongo su punto y coma. Aquí también puedo utilizar lo que es el tabulador. Estoy utilizando el tabulador para dar ese espacio. Y defino lo que son los campos, ¿no? Este va a tener un ID. Ese es el nombre del campo. Va a tener un tipo que va a ser int. Vamos a definir lo que es la característica, en este caso va a ser no null. Luego le ponemos que va a ser de tipo autoincrement. Esto es separado, creo. A ver qué me dice, no me acuerdo. Autoincremental. Ya lo que me equivoqué es que tiene que tener barra baja. Eso era. Barra baja, autoincremento. Nada, lo bajo aquí. También acá es con coma, ¿ok? Ya definí entonces mi primer campo. Otro va a ser igualmente nombre, ¿no? El nombre de la casera va a ser de tipo varchar, voy a ponerle, no sé, 50. Luego voy a ponerle que sea no nulo, no, coma. Defino ahora lo que es la sigla de la casera, con minúscula, sigla, varchar, de tipo igualmente, bueno, la sigla, a ver, es make, voy a ponerle de 5 a lo mucho, y not null, coma. Bien, ahora voy a definir lo que es la llave primaria. Eso se hace con el comando primary. Aquí es así, primary key, y aquí dentro de un paréntesis, como si fuera una función por parámetro, le paso el nombre del campo que quiero que sea el ID, ¿no? En este caso va a ser ID. Podría ser cualquier otra cosa, digamos, nombre, si es que este fuera mi ID que yo quiero. Bien, ya hice eso. Ahora vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear lo que es el índice,
un índice para este sí vamos a crear. Recuerden, cuando creamos el índice para lo que era películas, ¿no? Con clasificación creamos un índice. En este caso, para hacer eso mediante código, se escribe index. El nombre del índice, vamos a ponerle, por ejemplo, universidad barra baja, en donde queremos que vaya el índice, que vaya en nombre o en sigla, digamos, en la sigla de la carrera de la universidad. Vamos a ponerle con minúsculas y la palabra reservada, digamos, IDX, índice. Luego de que ya hemos definido el nombre del índice, abrimos paréntesis y ahí tenemos que poner el nombre del campo al que queremos asignarle el índice. En este caso dijimos que era sigla, entonces escribo sigla. Y el comando ARC. No, es ASC. Y nada, luego tengo que poner visible. Esto tiene que ver con cómo nosotros lo vamos a ver el índice cuando hagamos las relaciones las tablas de relación de repente, ¿no? Que va a existir entre, por ejemplo, universidad y alumno. Cuando hagamos las consultas también, si vamos a poder utilizar, no vamos a poder utilizar este índice, ¿no? Cómo modificarlo, por ejemplo. Eso es el índice. Aquí voy a ponerle índice, ok. Y ahora vamos a crear lo que es la clave primaria. Para eso, utilizamos el comando constraint. Y lo que tenemos que hacer es definir el nombre de la clave primaria. Perdón, esto que estoy haciendo aquí es clave foránea. Claro, clave foránea. Aquí está la clave primaria, ¿no? Primary key. Esta es la clave foránea. Entonces, para hacer una clave foránea voy a relacionar esta tabla llamada casera con lo que es la tabla alumno. ¿Qué tipo de relación existe entre estas dos entidades, ¿no? Una casera puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener solamente una casera. Y aquí me estoy equivocando. Porque como dijimos, casera es la entidad, por así decirlo, unitaria. Casera es la entidad unitaria. Entonces, como es unitaria, su clave primaria de casera tiene que pasar como clave foránea a la entidad múltiple que es alumno. Entonces aquí no correspondería hacer no corresponde crear la clave foránea, ¿ok? Entonces, bueno, esto de acá lo voy a compilar, lo voy a ejecutar. ¿Qué pasó? Dice en la línea 12. Hay un error porque por la coma, claro. Ahora sí, era la coma. Aquí está, ya se creó efectivamente y me fijo. Voy a actualizar. Aquí está, casera. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir a alumno y hacer la modificación desde ahí. Ya, entonces para crear lo que es la clave foránea, ya me encuentro en lo que es alumno. Es donde vamos a crear la clave foránea. Lo primero que hay que hacer es crear un campo. Estos son los campos que ya definían alumno, su ID, su nombre, su apellido, su matrícula y la llave primaria de esta entidad. Hace falta crear una nueva entidad que tiene que ser la entidad donde a la que le vamos a asignar la clave foránea. Entonces le damos un nombre, como mi otra entidad se llama casera, le voy a llamar entonces casera barra baja ID, ¿no? De que
hacemos referencia a que es la clave foránea. Va a ser de tipo int y va a ser not null. Aquí voy a poner, a ver, sería campo al que se asigna la foreign key. Bien, una vez que ya estoy en la clave foránea, entonces acá lo que hago es utilizar el comando constraint. En mayúscula voy a poner constraint. Luego el nombre de la clave foránea. Vamos a decir que es foreign key barra baja. El nombre de la otra entidad que es casera. Y ya está. Yo creo que estaría bien con eso. FK casera. Lo que hago a continuación es definir dónde tengo que poner esta clave. Esta clave. Entonces pongo foreign key. Foreign que es foreign, claro, con IGN. Foreign key. ¿En dónde quiero que vaya? En el campo casera ID. Barra baja ID. Fíjense que no estoy poniendo aquí comas, ¿no? Esto también podría ser seguido. Luego tengo que hacer una referencia, ¿no? ¿Dónde se encuentra este campo que he creado aquí? Hace referencia al ID de otro campo, ya sabemos, ¿no? Al ID unitario, al ID de nuestra entidad unitaria que es casera. ¿Dónde se encuentra ese ID? Eso es lo que hay que definir. Pongo entonces reference. Hago referencia a ¿qué? A universidad, no, a la base de datos, universidad.casera, y aquí le pongo ID. Universidad, casera, ID, sí, eso sería, que es lo que me estoy dando de oro. Reference, con ese, creo que sí, con ese. Reference, no, referencias de esto. Referencias, entonces, hago referencia al ID de la casera que quiero importar, por así decirlo. Y nada, ya lo tengo hecho, ¿no? Utilizo unos comandos que es on delete no action y on update no action. Estos dos comandos los vamos a ver mejor cuando veamos cómo se relacionan estas dos tablas. Yo creo que eso será en otros videos de los comandos para hacer la modificación, ¿no? Ya está, entonces voy a explicar brevemente. FK de casera es el nombre de la llave foránea. Casera ID es el campo al que le voy a asignar la clave foránea. Universidad casera ID es la clave primaria que importo, que traigo como clave foránea a mi entidad múltiple que es alumno. Y luego estos dos comandos y ya está. Entonces voy a ejecutar. Todo bien. A ver, voy a actualizar. Y aquí está, ¿no? Alumno. Veamos si tiene foreign keys. Aquí está, ¿no? Justo la que creamos. Aquí aparece el nombre, ¿no? FK casera, FK casera. Bien, eso es lo que vamos a tener ahora con lo que serían los comandos básicos para crear una tabla. Ya han visto, ¿no? Ya hemos hecho comandos, ya hicimos los comandos para crear una tabla, ¿no? Los tres tipos que existen para usar esa tabla, el comando para usar, luego el comando para, perdón, esto es para crear base de datos, para usar esa base de datos. Luego ya vimos el comando para crear la tabla. Aquí también podríamos ponerle, por cierto, lo que es if not exist. Eso significa yo voy a crear esta tabla si no existe alguna que ya sean alumnos.
Ese comando entonces se puede poner también ahí. Bien, ya vimos entonces creación de una entidad, una tabla, creación de los campos, cómo asignar el ID, cómo hacer para asignar una clave foránea. Y cuando vimos lo que era el campo universidad o casera, vimos cómo se asigna lo que es el índice, aquí está, ¿no? El índice, un índice asignamos, ¿se acuerdan? A la sigla. Entonces, cómo asignar índices también ya vimos, con código y también de forma gráfica. Lo que ahora entonces vamos a pasar es, por fin, a los comandos de inserción. SQL tiene comandos de inserción, de modificación, de consulta y de bozado o de eliminación. Por cierto, les digo, el ingeniero me estaba diciendo que va a preguntarle sobre estos comandos. No va a decirles, por ejemplo, para qué sirve el comando de inserción, de un ejemplo, algo de ese estilo más o menos me estaba diciendo. Entonces, estos comandos que vamos a ver, sí, estudienlos. También en esta semana les voy a pasar 2 videos. Uno obviamente va a ser el día sábado y otro yo creo que va a ser el viernes quizá o el domingo, completando lo que es ya los otros comandos, ¿no? Porque hoy solamente vamos a ver lo que es inserción. Con eso vamos a acabar la clase. Y el siguiente video seguramente va a ser sobre lo que es modificación y bozado, ¿no? Y el último va a ser sobre consulta. Entonces esta semana ya yo creo que vamos a acabar con estos comandos. Pues nada, entonces vamos a entrar a lo que es el comando de inserción. Entonces esto nada, lo voy a salir. Comandos de inserción. Para esto, bueno, no vamos a utilizar lo que es el... Sí, utilizaremos nomás. No, pero vamos a volver a nuestra base de datos anterior. Entonces recuerden, es use pd películas.com y ya está, ya estoy utilizando. Voy a volver al diagrama de entidad-relación y vamos a hacer el llenado primero de forma manual, por así decirlo, de lo que es películas. O vamos a intentar llenar, ¿no?, los campos que este tiene. Nos vamos aquí, luego dirigimos a lo que es películas. Luego de esto, bueno, ya tenemos que ingresar desde acá. Y lo que hacemos es hacer clic en seleccionar filas y ahí se nos abre, ¿no? Aquí ya tenemos un primer comando que es seleccionar desde. Eso lo vamos a ver luego en detalle. Ahora lo que nos interesa es cómo hacer el llenado. Como películas tiene una clave primaria ID que es de tipo autoincremental, no necesitamos poner aquí nada. Entonces nos pasamos a la siguiente, que es sinopsis. Como es de tipo varchar, lo que hay que hacer es llenar con datos de tipo varchar, ¿no? No sé, digamos película de la película, ok. Ahí la tenemos. Fecha de estreno, primero viene lo que es el año, digamos, no sé, 1999. Barrita, el mes y el día 12, ok. El código de país. Aquí ya tenemos el primer problema, porque recordemos que este de acá, código de país, es una clave foránea. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos al momento ningún registro en lo que es país? Está vacío, recordemos. Y aquí lo que tengo que cargar es justamente un ID que ya exista previamente. Pues nada, lo voy a dejar entonces en null. Aquí en duración voy a ponerle 120. Recordemos que era un entero. Calificación también, no sé, le voy a poner un 8. En director ID, nuevamente volvemos al problema. Es una clave foránea, no hace referencia al director. Y la cuestión es que tampoco existe en nuestra base de datos esa entidad de director con registros. Entonces lo voy a poner en este caso, no sé, cualquier cosa. Gabriel.
sé, directora Gabriela, ok. Luego aquí tengo clasificación. Es igual, es de nuevo, ¿no? Tenemos en clasificación, no sé, por ejemplo, mayores de 13, mayores de 13 años, ¿no? Recordemos que ese campo era nuestro índice además. Fecha de creación, bueno, eso tiene que ver cuando ingresa un usuario. Hoy es la fecha 23 de junio. Entonces ponemos el 2020, junio es 06 del 23 y en fecha de modificación voy a ponerle lo mismo. Lo mismo. Entonces, como ya tengo todo esto lleno, aquí le puse null, recordemos, y aquí me inventé uno porque en realidad no tengo ningún registro en este campo. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí aprieto en aplicar y vemos ya el código, ¿no? Insert into, insertar dentro de la base de datos película, la tabla película, lo siguiente. Tengo aquí lo que es los diferentes campos que tengo que insertar. La sinopsis, la fecha de estreno, la duración, pero recordemos que, a ver, dejé el código del país como nulo, entonces no me aparece aquí, no aparece código de país, ¿no? Se salta directamente a duración. Sigamos viendo qué más hay. Están todos los otros campos que se he definido. Director ID me inventé, ¿recuerden? Un nombre que no existía en el registro de esta entidad. Y aquí tengo lo que es values, ¿no? Valores. En los valores lo que hago es de la misma forma, en el mismo orden que están puestos los campos, tengo que poner lo que son los datos que van dentro de esos campos. Estos datos siempre tienen que ir entre comillas simples, así sean de tipo numérico o sean de tipo varchar, como pueden ver. Si ya se han dado de cuenta, lo que hace MySQL es ponerle estos igual comillas simples en lo que es el código propiamente, ¿no? Y ahí ya no es necesario. No es necesario en el código. Eso no va a afectar. Pero recuerden que sí es necesario en los datos, en los valores. Entonces yo digo aplicar. Y aquí ya tengo el primer error. A ver, aquí está, ¿no? Hay un error mientras se aplicó el script de SQL a la base de datos. Valor incorrecto. Integer value. Gabriela for director ID. Yo le puse un nombre donde debía de haber puesto un tipo numérico. Para empezar, entonces, ahí está un error. No, MySQL es el control de que un campo tenga un tipo de dato definido. Cancel entonces. Listo, entonces eso habría que modificar, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, 123. A ver qué pasa. Le vamos a aplicar. Otro error. Dice, aquí está, el campo código país no tiene un valor por defecto. No, o sea, no, como lo pusimos en nulo, recuerden que dijimos que todos los campos debían de ser no nulos, ¿no? Hicimos clic en ese checkbox en el que decía NN, no nulo, y justamente es lo que vemos ahora, ¿no? Nos dice que no puede ser nulo. Entonces lo cedamos. Esto entonces nos da la idea de que primero sí o sí tenemos que llenar esas entidades que no tienen claves foráneas, ¿no? Que solamente tienen campos que están completamente relacionados con la entidad en sí. Por lo tanto, antes de poder llenar este campo, o perdón, esta entidad, esta tabla de películas, tenemos que llenar lo que es el código del país y el director ID. Una vez ya tengamos los registros apropiados necesarios en estas dos entidades, vamos a utilizarlas aquí y no habría ningún problema. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es
hacer código, ¿ok? Para hacer código, entonces, creo que eso lo puedo cesar. Sí, don't say, porque no se podía. Para hacer código, ya estoy utilizando la base de datos película. Voy a llenar esos dos campos que se quería, que era el director y el país, ¿no? Entonces voy a ir a país para recordar qué tipo de datos tengo. Código, nombre, fecha de creación y modificación. Bien, entonces el código que nosotros vamos a requerir para hacer la creación de una base de datos es insert into. Insert into, y ahora donde especificamos el nombre de nuestra base de datos, de películas, punto, el nombre de la columna a la que queremos agregar los datos, que sería país. Luego abrimos unos paréntesis. Y aquí lo que tenemos que hacer es agregar, eso aquí abajo mejor. Lo que tenemos que hacer es agregar los distintos nombres de los campos, nada más. Entonces primero tendríamos que poner lo que es el código, coma, viene el nombre, estoy copiando lo que está acá. Luego viene fecha de creación, fecha modificación, fecha de modificación. Y una vez hago esto, esto lo voy a poner aquí arriba mejor, así se va a ver bien. Pongo aquí values de valores, values. Y ahora aquí especifico los valores, recuerden, entre comillas. Bien, voy a ir a mi tablita, digamos, a ver, no sé, Austria había sido AUT. Entonces lo primero que hago es poner el código del país, AUT, recordemos que era varchar de 3, luego el nombre, voy a ponerle así en minúscula, Austria, luego viene la fecha de creación, digamos 2020, basa 06, ¿qué fecha es? Dijimos 23, digamos el 23. Lo mismo 2020, basa 06, basa 23. Ya que hicimos eso, ponemos aquí un punto y coma y ya estaría listo para ejecutarse nuestro código. Lo que hacemos es seleccionar esto y darle a ejecutar. A ver, ya está. Para verificar si está bien, aquí podemos hacer clic en país y seleccionar filas. Y aquí está justamente, ¿no?, el que llenamos. Código Austria. Uy, aquí me equivoqué. Vamos a ver cómo modificar esto cuando llevamos el código de la parte de modificación, ¿no? Pero esto es Austria. Fecha de creación y fecha de modificación. Fíjense que aquí sí he utilizado lo que era la clave foránea, o sea, he definido la clave foránea, porque en nuestro modelo de entidad de relación no lo pusimos como si fuera autoincremental. ¿Ven? Fíjense, el código de varchar no está como autoincremental. Por eso es que aquí lo ponemos. Sin embargo, ¿qué pasa con el código de director? Columnas. Uy, tiene varios ya. Vamos a hacer lo que es director. Insert into dvd _ películas. Pongo aquí el tipo es id, coma, nombre, coma, apellido, coma, fecha nacimiento, coma, fecha creación. Eso lo voy a copiar. Control V, ¿no? Sin embargo,
En este campo, perdón, en esta entidad, el ID es autoincremental, por lo tanto no necesitamos introducirlo. Por eso lo borramos, ¿no? Solamente los campos que sí se van a llenar manualmente, que son 5, ¿no? Que están los 5. Ponemos values, valores, entre comillas simples, y punto coma. Ya, el primero es el nombre. A ver, vamos a ponerle Guillermo. Luego viene apellido del Toro. Fecha de nacimiento, uy, eso sí no sé. 1900, no sé, voy a ponerle 80. Guión, no sé, digamos en diciembre, en Navidad. Fecha de, le voy a poner lo mismo que es acá. Control C. Fecha de creación, cuando hemos creado este registro, ha sido hoy. Cuando lo hemos modificado, ha sido hoy también. Listo. Entonces, ejecuto este código. Dice... Ah, claro, es que me olvidé ponerle. Base de datos punto qué. Punto director. Ahora sí. Ejecutamos. Y ahí está, ha sido exitoso. Vamos aquí a director, columnas, perdón, digo director y seleccionar filas. Y aquí está justamente el que añadimos. Bien, una vez que ya hemos creado entonces esos campos, que era país y director, ya creamos ahí dos registros, uno en director y otro en país. Lo que vamos a hacer es llenar película. Recordemos que en película justamente teníamos esas dos claves foráneas que antes nos dieron problemas porque no tenían un valor. Sus registros no existían, pero ahora sí. Entonces, nada, lo mismo hice, ¿no? Película, seleccionar filas y aquí estamos. De la película, ya saben, en ID no pongo nada porque es autoincremental y de tipo numérico. Aquí está el resumen, dice resumen películas, de bar chart, la fecha de estreno de la película, el código del país. Recuerden que dijimos que iba a ser a Austria. La duración es 120 minutos, la calificación es 9. El director del ID era 1. No fue justamente el primer registro que llenamos. La clasificación mayores de 18 y fecha de creación y fecha de modificación. Ya tenemos entonces todos los campos llenos. A ver qué pasa. Y ha sido exitoso. Y aquí está justamente, ya se ha registrado. Vámonos acá. Vamos a llenar actores y vamos a llenar esta tabla de relación múltiple. Primero entonces vamos a ver actor. Vamos acá a actor. Voy a hacerlo todo de esta forma porque es más rápido, pero ustedes ya saben cómo realizar el código de insert into. En el caso del actor también, fíjense que ya lo llené. Will Smith ID. Podríamos de repente ahora sí utilizar este registro de mi entidad actor para relacionarlo con la película por medio de la tabla actor película. Aquí está. Bien, para hacer eso entonces me voy a ir aquí a lo que es actor película. Creo que eso podemos hacerlo con código SQL. A ver, actor película, ¿qué columnas tiene? Actor ID, ya, vamos a hacerlo con código. Vámonos acá. Para hacer eso, ya saben, insert into. Aquí pongo que base de datos, bd, base baja, películas. De esa base de datos quiero llenar lo que es actor película, base de datos películas, actor película, y aquí adentro tengo que definir los campos que voy a llenar. Voy a llenar actor /id, película,
barra baja ID, fecha de creación y fecha modificación, que es como fecha modificación y fecha modificación, fecha creación, fecha modificación, ya está. Lo que hago, voy a separar esto. Lo que hago ahora es insertar los valores, values, valores, y ya saben, comillas simples para valores numéricos y de tipo carácter o carácter.com. Bien, aquí lo que tengo que poner es actor ID. Recuerden que en actor teníamos el ID 1 que era para Will Smith. Entonces ponemos aquí el ID de ese actor que es 1. La película ID. Solamente por el momento tenemos una película, ¿no? Que fue esa que llenamos con Guillermo del Toro como director. Entonces, como tenemos solamente un registro, vamos a ponerle 1. Pero aquí, claro, si tuviéramos muchos registros, utilizaríamos el ID, no sé, 10, por ejemplo, ¿no? Haciendo referencia a la película 10. Y lo mismo con el actor, no sé, el actor 200, por así decirlo. Si es que tenemos registrado ese actor. Pero como ahora solamente tenemos un registro en cada entidad, pongo 1. Fecha de creación, no voy a poner esto mismo de acá para no tener mayores problemas. Y control V. Ya está esto. Ejecuto. Y está bien. Vámonos a actor película, select row. Y no me ha dado ningún error porque justamente existe, ¿no? Tenemos aquí el ID del actor y el ID de la película. Tenemos el ID del actor porque existe un actor. Tenemos el ID de la película porque existe una película, un registro de película. Bien. Bien, chicos, eso sería entonces la clase